participando en el mismo. Y bueno, pues... Vale, creo que ya he emitido. Ah, sí, sí, la encuesta está a punto de acabar. Como no votéis ya, dejéis de poder hablar. De poder votar, no de hablar. Entonces tenemos Pegasus, tema de Ucrania, son los que van ganando claramente. Quedan segundos, no queda nada. A ver qué sucede. Vale, pues finalmente ha ganado el tema de Ucrania, luego Pegasus, luego el Estado Islámico, luego Avdivka y luego la cultura israelí. Pues vamos a seguir entonces ese orden, ¿qué os parece? Por tanto, primero tema, vale, que me lo apunto, primero tema Ucrania, después tema Pegasus, después tema Daesh, veo que estáis muy interesados, hoy os interesa menos lo de Gaza, nadie ha votado lo de la cultura israelí, 4 Avdivka, 5 el modo de hacer la guerra a Israel, y luego tengo un tema, bueno, sorpresa, no sé si al final decidiré hablar de él o no, porque básicamente es hablar de una persona que está viva, obviamente. Vale, pues situación general de la guerra. Mm, Cuando uno da opiniones, pues intenta ser moderado, ¿eh? Pues tener cuidado con lo que dice por muchos motivos. Primero porque un analista tiene que hacerlo así, asumiendo la incertidumbre siempre existente. Y además yo creo que, hombre, pues al final en una situación como la guerra, aunque quisieras poder sentenciar y decir cómo van a ser las cosas, no puedes, es muy difícil, ¿no? Entonces siempre tienes que trabajar con cierta ambigüedad, ¿no? Dentro de eso, además, está la cuestión personal, ¿no? Si yo fallo, me equivoco en el análisis, pues sufro un escarnio público, ¿no? Se me va a atacar. Entonces, siempre uno, pues parte de, por esos dos motivos, ¿no? Uno más justificado, el otro quizás no tanto, ¿no? En puridad, pues de tener que mantener una cierta cautela, lógicamente. Dentro de esa cautela, pues un servidor intenta decir de una manera clara cómo ve las cosas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, estoy bastante contento con cómo pues hemos ido siguiendo la contraofensiva ucraniana. Creo que ha sido un análisis conservador, como suelen ser mis análisis, pero que ha ido por el buen camino, ¿no? Entonces, claro, llegamos a un momento de la guerra en el que la contraofensiva ucraniana en la que se habían apostado tantas fuerzas ha terminado por fracasar. No hemos logrado, digamos, o no se ha logrado pues perforar las líneas rusas. La verdad es que la línea Surovikin ha resistido bastante bien. Es verdad que en el mar se ha logrado una campaña naval bastante asimétrica, pero muy eficaz. Pero a partir de ahí debemos preguntarnos qué nos espera el próximo año, qué tendencias tenemos, ¿no? Y aquí, bueno, pues los distintos análisis, porque aquí yo me iba quedando claro, ¿no? Que la ofensiva ucraniana no iba bien y tal, pero mi duda era ya después hacia qué situación íbamos, cómo está. He visto un cierto optimismo digamos, en el bando ruso, en los análisis veo cierto pesimismo, ¿no? Hacia Ucrania. Pero por otra parte, no dejo de percibir que la situación está tremendamente equilibrada. Es decir, que por mucho que ahora pareciera que las cosas están más favorables a Rusia, lanzando ataques, la verdad, inmensos sobre Avdivka, el avance que han logrado es mínimo. Lo cual también me dice que incluso en ese campo la cosa está muy empatada, ¿no? Pese a que teóricamente hay una ventaja Rusia. Por tanto, teniendo un poco todo esto y ya, pues, lanzándome a revista Ejércitos, pues a los distintos entendidos, de los que, por supuesto, destacaría a Michael Kaufman, las propias evidencias acumuladas por uno mismo, viendo también un poco cómo ha ido la guerra, tenemos algunas ideas muy claras. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, este no va a ser un buen año posiblemente para Ucrania. Esa es la primera idea que hay que dejar clara. Es decir, va a ser un año muy a la defensiva, va a ser un año con pocos ataques, aunque igual son más brillantes los pocos que se hagan, ya lo veremos. Pero va a ser un año más a la defensiva, un año de acumular fuerzas y un año en el que las decisiones industriales y económicas que se tomen tanto en Ucrania como en Occidente van a ser la clave de esta guerra. Es decir, estamos en el año que va a desequilibrar la balanza o mantenerla equilibrada per secula seculorum. Por tanto, eso solo va a cambiar si uno de los bandos logra una superioridad material. Creo que lo llamaban en la Segunda Guerra Mundial los alemanes una Kesselschlacht o algo así, una guerra bueno, me estoy igual confundiendo aquí, confundiendo términos, porque Kessel creo que era bolsa. Pero bueno, esa es la idea, cantidades ingentes de material. ¿Y quién fabrica más? ¿Y quién produce más? En conjunto, yo asumiría que, bueno, Occidente puede producir mucho más que Rusia. Y creo que en principio no sería una aseveración incorrecta.
Es decir, a la larga se puede producir más que Rusia, porque al final Rusia es un país con 140 millones de habitantes, mientras que el conjunto de la OTAN pues suma muchísimos más millones de habitantes, muchísimo más presupuesto, muchísimas más capacidades tecnológicas. Pero hace falta voluntad y una cierta cohesión política, que es lo que quizás falta, lógicamente, por la dificultad de poner de acuerdo a tanta gente. Entonces, hasta ahora hemos visto que uno de los criterios clave es la munición de artillería. Quien tiene más munición de artillería puede atacar y puede abrir brecha y puede avanzar. Quien no la tiene, mal. Y si hay una superioridad clara de un mando sobre el otro tiene un problema muy serio. Ahora mismo, sin realmente tener las cifras, y es curioso esto, pero basándonos en las filtraciones que hacen los servicios de inteligencia, con base en sus propias estimaciones e informaciones, que es decir, cuando en el New York Times aparece que funcionarios estadounidenses informan de que Rusia ha recibido por lo menos tantos contenedores con munición de artillería. Es porque han estado viendo con satélite todos los trenes que iban de Corea del Norte al puerto de Vladivostok ruso y han estimado por cada contenedor caben tantos palés de munición, por tanto estimamos tanto. Y luego eso lo filtran a la prensa, ¿no? Entonces, con base en eso y en la renovada iniciativa rusa y en la sensación que se ha transmitido, en la idea que se está transmitiendo es que Rusia ahora mismo va a disfrutar de una superioridad de munición de artillería y no solo eso, sino que la propia capacidad de producción rusa está aumentando mucho. No solo lo hace ahora, es que los rusos podría, de hecho, ¿qué narices? Os voy a poner un documento muy interesante de Jamestown Foundation, creo que se llama, en el que se evalúa precisamente la cantidad de munición producida por Rusia antes de la guerra, precisamente teniendo en cuenta el gasto en munición de artillería que había hecho este país, ¿vale? Antes del conflicto. A ver si os lo encuentro. Vamos a ver, aquí está. Creo, ¿o no? Vale. Y ahí lo tenéis. Una estimación yo creo que muy interesante, fijaros. ¿Vale? Por tanto, la producción de distintos tipos de elementos. Bueno, esto sería. Ah, bueno, esto sería, creo, el. Ah, bueno, al precio, la cantidad producida o algo así. O me he confundido de documento. Creo que. Vale, ta 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 ta. Mm, vale, no, creo que no es exactamente este, pero es uno muy parecido. A ver si doy con él. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Ah, vale, sí, efectivamente. Vale, efectivamente. A ver. Ah, no, tiene que ser uno anterior a la guerra. ¿A dónde lo tendré ahora? Mm, 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 mm. Vale. Vale. A ver. Ah, este era, efectivamente. Disculpad que me había. Ahí lo tenéis, ¿vale? Perdonad. Bueno, pues estas son las cifras de producción. Fijaros de antes de la guerra, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que os tenéis que fijar sí o sí. Fijaros cada año cómo aumentó. Es decir, 2014 se estiman 155.000 proyectiles. 2015, 211.000. 2016, 364.000. 2017 es 4. O sea, fijaros que entre 2014, 155.000 y 2020, antes de que estalle la guerra, Rusia había cuadruplicado la producción de munición. Es decir, que de alguna manera el Estado ruso ha ido esperando que esta guerra se produjera o que se pudiera producir una situación así.
Y esto estamos hablando de lo producido, estimado por Jamestown Foundation, a partir de 2014. Claro, pero pensad que aquí hay unos estocajes de munición almacenados. Yo entiendo que la munición puede aguantar bien 30 años si está bien almacenada, es decir, desde los 90. Si además estoy dispuesto a asumir riesgos y caducidad y tal, puedo irme a la munición fabricada desde los 80, incluso desde los 70, es decir, todo lo fabricado en 50 años. Medio siglo de fabricación de munición de artillería. Es decir, que los rusos han acumulado una capacidad importante, pero sobre todo justo antes de este conflicto han ido incrementando la capacidad de producción de su industria, multiplicándola por 4 desde la guerra del Donbass de 2014. Ahora, desde que ha estallado esta guerra, ¿qué podemos estimar? Yo os haré un vídeo en el futuro, pero... Material Slacht. Muchas gracias, Johan de los Palotes. Goida para ti, gracias por dar con ello. Efectivamente, el Material Slacht. Bueno, pues eso es la cuestión, ¿no? Que producen muchísimo más, mientras que en Estados Unidos y Europa la producción no había aumentado. Sabemos además que en tiempo de guerra es fácil que la producción de munición se multiplique por 2, por 3, por 4. Es decir, que ahora mismo los rusos pueden estar fabricando entre 1 y 2,5 millones de proyectiles anuales de todo tipo de munición. Es decir, una cantidad muy importante. Y además puedo tirar de Corea del Norte, ¿no? Puedo tirar de Irán, con lo que súmale pues otro millón. Puede ser que fácilmente cada año yo pueda generar 3,5 millones. Y súmale la reserva anterior a la guerra, que Dios sabe cuál es, ¿no? Pero que pueden ser entre 5 y 10 millones de proyectiles. Es decir, que Rusia puede producir mucho. En cambio viene la Unión Europea y nos dice, vamos a ver, vamos a producir 1 millón de proyectiles para marzo de 2024. Vale. Resulta que a la hora de la verdad se va a quedar en 2/3, 660.000. Claro, con Estados Unidos 3/4 de lo mismo. Luego súmale toda la industria de herencia soviética, Europa del Este, que te suma otra tanta munición. China no se involucra, por tanto olvídate de China. Perdón, no, China no tenía sentido en el caso de Ucrania. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión? Que yendo al ritmo que van, digamos, la producción y la ampliación industrial en Europa, pues mal vamos. Pero es que encima, en Europa, la verdad, creo que a veces somos expertos en sabotearnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente dice, es que España tiene Expal, una de las mayores fábricas de munición de Europa. Y es cierto, Expal en Burgos es una fábrica tremenda. Pero, ¿de dónde viene la pólvora, el propelente? Pues resulta que viene de China en muchos casos, que viene de Vietnam en muchos casos. ¿Por qué? Porque aquí hay unas leyes medioambientales muy potentes, son productos químicos muy contaminantes y en Europa apenas se fabrica pólvora. ¿Cómo os quedáis? Y si os digo que Sudáfrica, que le vendía pólvora a Rheinmetall, le dijo a Rheinmetall, oye, no te vendo pólvora que vaya dirigida a la guerra de Ucrania, porque Sudáfrica es muy cercana a los BRICS, a China, a Rusia. Total, que al final tenemos un problema, que aquí no se hace la pólvora. Sí, aquí hacemos el proyectil final con pólvora de China o de Vietnam o tal. Pero claro, encima es la paradoja de que le estás comprando mucha pólvora a China. La verdad, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? ¿Por qué no se fabrica aquí todo el proceso, ¿no? Claro, ahora quieres ampliar la producción y dependes de los chinos, de los vietnamitas, de los sudafricanos. Fatal, ¿verdad? Por ejemplo, la munición de 7,62, el grueso de la munición de 7,62 parece ser que viene de Brasil. Curiosamente, aquí en Europa apenas quedan fábricas reales de cartuchería para armamento ligero. Imaginaros, es decir, que aunque sobre el papel tenemos el know-how y el control de las patentes y tal, luego tenemos tantas cosas externalizadas que cuidado, porque cuando quieres ampliar la producción tenemos un problema. Esto de un lado. De otro lado, tema drones FPV. Para que Michael Kaufman se atreva a aseverar, como ya se ha denunciado en otros momentos, que Rusia tiene más drones FPV a su disposición, tenemos un problema. Porque el FPV, el dron como este de aquí, es un producto sustitutivo de la artillería. ¿Por qué? Porque es un producto barato, eficaz, que puedes utilizar en números muy importantes y que además te sirve para impedir ofensivas adversarias, ¿no? Y al contrario que un misil contra carro, pues es mucho más versátil, porque entre otras cosas no necesito exponerme. Mientras que el tirador de un misil contra carro se expone, el que usa un dron en principio no lo hace. Por tanto, al final los rusos tienen durante este año la pinta de que van a tener más de todo. Además tienen una movilización que hasta ahora ha demostrado ser capaz de generar más fuerzas. Es decir, no, siempre lo digo, pero
3/4 de las unidades, de las brigadas que han participado en esta ofensiva, 3/4 se adiestraban en territorio OTAN. Es decir, que si hubiera dependido solo de Ucrania el adiestramiento, no hubiera habido ofensiva, porque hubieran podido generar solo 3 brigadas para toda la ofensiva de verano. O sea, una cifra a todas luces insuficiente. Por tanto, ¿qué vemos? Que Rusia ha hecho una adaptación industrial más rápida, porque al final Rusia tiene pasta, tiene hidrocarburos y tiene un solo gobierno que es quien toma las decisiones. Es verdad que son lentos adaptándose porque es un paquidermo burocrático, pero cuando esa industria, esa burocracia toma una decisión, es capaz de introducir un volumen de recursos enorme. Es decir, que y esto es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, donaciones, ¿no? Mi unidad necesita drones. Haced una donación y vamos a comprar unos drones para Ucrania, por ejemplo. ¿Eso está bien? Sí está bien. Eso es útil, eso tapa parches. Ahora bien, ¿cuántas unidades tienen el lujo de tener una buena campaña de donaciones? ¿Cuántas unidades pueden sostener una campaña de donaciones durante años de guerra? ¿Cuánto dinero puedes recaudar de esa manera? Claro, en cambio los rusos son menos adaptativos, no tienen tanto esa opción, pero en el momento en que su estado opta por un aparato, por un tipo de dron, por un tipo de tal, primero tarda varios meses en decidir qué va a escoger, es decir, ahí hay un gap, ahí hay una brecha, ahí hay un problema, pero una vez lo elige, ¿cómo lo paga? Con petróleo, lo paga con todo eso que está vendiendo todos los años en invierno, por tanto, te pone una pila de millones, te pone instalaciones industriales, te pone la industria militar que es potente dentro de Rusia y con eso al final superas ese modo disperso de hacer las cosas, ese modo de actuar tan en red, ¿no? Y ese es el problema. De ahí la afirmación de Kaufman, entiendo. Ese es el motivo de que Rusia pueda disponer de ambas cosas, además de que la fábrica del mundo es China y China pues tiene una posición más favorable a Rusia por lo general. Entonces, vamos a ver. Viendo el panorama de una manera objetiva. Ya sabéis que yo puedo tener una simpatía por Ucrania, pero no soy ningún optimista, porque considero que un analista tiene que intentar, y yo no soy un analista, pero aspiro a serlo, y creo que el modo en que se debe hacer análisis es pues intentarlo ver con la máxima objetividad y sin buscar ser optimista ni pesimista en favor de nadie, ver lo que hay. Entonces, con todo eso, con la ofensiva agotada, con la incertidumbre de no saber quién va a llegar al poder en la Casa Blanca, con todas esas cuestiones de fondo, creo que este no es potencialmente un buen año para hacer locuras. No es un buen año para arriesgarse a lanzar ofensivas. No es un buen, por lo menos no grandes ofensivas. Es decir, que puedes buscar la ofensiva local, vamos a intentar un pequeño éxito aquí, durante alguna semana y en cuanto fracase, pues mira, lo dejamos y punto. Pero es un año, yo creo, de hibernar, vamos a decirlo así. Es un año de, mira, voy a pasar a la defensiva, voy a dejarle que él se ataque, que se funda contra mí. Es más, voy a fomentar que él crea que estoy más débil de lo que estoy, voy a publicar cifras falsas de bajas, voy a fingir, voy a hacer que en determinadas unidades clave en la primera brigada de tanques haya quejas, publicaremos quejas falsas para que los rusos las capten, digan, joder, pues qué mal están en la primera brigada, ¿no? Que es una brigada tan icónica, cuántas quejas se están publicando y tal. Todo falso, con la idea de generar una impresión de debilidad a los rusos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que los rusos se confíen, me interesa que los rusos no hagan más movilizaciones, porque si ya estoy teniendo estos problemas con una ola de movilización, como hagan otra, que puede pasar, voy a tener otro problema muy serio. Entonces, me interesa que los rusos se confíen, dejarles la iniciativa y acumular tantas fuerzas en secreto como pueda. Y en secreto no significa que los rusos no las vayan a ver. En secreto significa que van a percibirlas como poco preparadas, que van a percibir que no están listas para el combate, y pasarme un año de aguantar. Mientras tanto, presionar en la Unión Europea, que necesito que esa ampliación industrial se produzca. Que si Rheinmetall tiene contratos firmados con X países de Europa que tiene que firmar, voy a presionar a esos países para que me cedan una parte de sus lotes, aunque yo se los tenga que abonar, como sea. Pero en fin, voy a ir haciendo un acopio. Necesito reservas, necesito muchas fuerzas para enfrentarme a los rusos. Necesito
que ellos simultáneamente me ataquen para que se desgasten. Es decir, yo creo que esa tiene que ser la tónica. Tiene que ser una tónica de Fabiana, ¿no? De Quinto Fabio Máximo, el contemporizador, de vamos a tener paciencia estratégica, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, vamos a dejar que los rusos se confíen con un año de tener ellos la iniciativa, sin que la usen para mucho, que igual me capturan a Avdivka, igual se acercan algo a Kramatorsk y Slaviansk, igual tengo que abandonar la orilla del Oskil inclusive, pero yo voy a cambiar ese territorio por acumular fuerzas y fuerzas y fuerzas y fuerzas. Y el siguiente año, cuando sepa quién va a ser el presidente de Estados Unidos, cuando tengo ya una reserva muy bien montada de gente, cuando los rusos se han confiado, llevan un año confiándose y no están generando tantas fuerzas porque no ven una amenaza tan clara, yo ya me planteo ir a por todas, ¿no? Y si he logrado que se produzca esa ampliación industrial, que a mí se me venda la munición que se me tiene que vender, que se produzca la munición que se tiene que producir, mientras yo he usado ese tiempo para mis programas de drones de largo alcance, es que hoy día, claro, vamos a verlo de una manera muy clara. Perdonad que soy un poco pesado, ¿eh? Igual me paso a veces, pero... a ver, por ejemplo, vamos a ver qué distancias hay. Yo ahora mismo, y me lo comentó el director de ejércitos, yo no lo sabía. Yo ahora mismo, si lo que quiero es atacar la producción militar rusa, la de munición, que es la clave, ¿no? Tengo que golpear los montes Urales, ¿vale? Porque ahí está localizada desde la Segunda Guerra Mundial, que eso yo no lo sabía, pero la munición se fabrica al parecer en los Urales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos a verlo. Tengo que lanzar un dron desde Ucrania, vamos a poner desde la zona de Kharkov hasta los montes Urales. Es decir, necesito armas con 2000 kilómetros de alcance. Ahí es nada. Es que un ATACMS es la séptima parte de esta distancia. O sea, necesito invertir en unos drones de largo alcance, unos drones, en fin, que pueda producir en cantidades importantes, que aunque sea yo, te los mando por el Mar Negro, que vayan por Georgia, entren al Mar Caspio y luego vayan por Kazajstán y entren por los Urales desde el sur. O sea, que encima me hagan igual un trayecto, vamos a poner cómo sería ese trayecto, ¿no? Es decir, venga, voy a lanzar los drones desde, por ejemplo, desde Odessa. Voy a hacer que den un gran rodeo. Los lanzo al centro del Mar Negro, luego hago que vayan más o menos hasta Georgia. De Georgia me voy a molestar en que vayan hasta el Mar Caspio. Del Mar Caspio no quiero problemas con Azerbaiyán, ¿verdad? Pero bueno, con Kazajstán estoy dispuesto a tener algún que otro problema. Entonces que vayan ahí por la frontera entre Rusia y Azerbaiyán hasta el Mar Caspio, que se metan por todo lo que viene siendo Kazajstán y que me lleguen a los Urales. Para lograr algo así necesito drones con alcances de 4000 kilómetros. Necesito de 2000 a 4000 y pico kilómetros. Es decir, aguanta durante semanas, prepara durante un año, prepara un programa de drones para estos alcances que se puede lograr, es caro, igual no tienes muchos, pero al menos ya puedo atacar la industria rusa. Y con un año de acumulación, que sería 2024, y de ajuste industrial y tal, ya en 2025, con la industria europea produciendo, con la industria estadounidense produciendo, con mis propios programas ya muy avanzados. Entonces digo, vale, lo intento. Si en lugar de eso pretendo lanzar yo ofensivas como se ha hecho hasta ahora, pues lo que me arriesgo es a desfondarme. Yo creo que lo que tiene que hacer Ucrania es aguantar, hibernar, acumula, acumula, acumula durante un año. Deja que los rusos ataquen, no te molestes tú en atacar mucho, que se desgasten ellos, intenta mantener la moral, que eso va a ser difícil, intenta mantener el apoyo internacional, mira a ver qué pasa en Washington, y una vez hagas eso, ya puedes plantearte un 2025 con un porvenir, digámoslo así, pues mucho más halagüeño, por así decirlo. En cambio, si decides seguir la misma dinámica, dejar que los rusos ataquen ahora con las fuerzas que han acumulado, y luego yo dentro de 6 meses lanzo mi ofensiva con las pocas fuerzas que he acumulado en ese periodo, y así estoy todo el rato, pues no voy a lograr nada. ¿Por qué? Porque en ese modo de hacer las cosas, incluso si te acercas a hacerle una ruptura a Rusia o lo que sea, los rusos lo van a ver con tiempo probablemente. Van a ver que estás en una lógica de desgaste, que les estás desgastando mucho y van a poder medir muy bien y decir, ostras, tenemos que hacer una movilización parcial, pero ya.
Y entonces te van a poner otra tanda de tropas y al final pues vas a lograr entre poco y nada. Por tanto, lo mejor es esperar. Espera, foguéate, acumula muchas fuerzas porque no puedes producir la misma cantidad de tropas que produce Rusia. Lo que hemos visto en la movilización parcial rusa, ya viendo lo que ha pasado este verano, es asombroso. Es decir, tienen una capacidad de generación de fuerzas muy superior. ¿Por qué? Probablemente porque en tiempos de paz ellos mantenían toda su infraestructura de reclutamiento y de reservistas mucho más engrasada que la de Ucrania, porque todos los años los rusos reciben 300.000 reclutas, que luego igual adiestramiento de verdad recibían 50.000. Pero el caso es que tenían más o menos instructores para todo eso, más o menos equipamiento para todo eso, más o menos instalaciones para todo eso. Y claro, tú tenías pues un sistema de reclutamiento, una reserva pues mucho más endeble, con mucho menos medios, tal. Y ahora por eso te cuesta mucho más a ti producir brigadas y sacarlas como lo hace Rusia, ¿no? Entonces yo creo que la clave para Ucrania es ahora tener paciencia estratégica, hacer una contemporización, una estrategia fabiana y esperar. Ese es mi punto de vista. ¿No es realista en qué sentido? Mm, yo creo que es posible que Ucrania haga así las cosas, creo yo. O sea, en el sentido de esperar, luego ya habrá que ver con qué detalles, ¿no? Mm, 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 vale. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Hombre, puede parecer poco realista o difícil, pero yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Es que atacar en estas condiciones... mm, 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 vale. Dorico dice, Europa posee, entiendo que un tal Mick Paer dice, Europa posee las materias primas para fabricar todo el proceso de fabricación. Seguramente las materias primas, seguramente sí. ¿Recomiendas algún? Pero bueno, no lo sé, a ciencia cierta. ¿Recomiendas alguna fuente para instruirse sobre el tema o tienes algún artículo? Hombre, el de Jamestown Foundation está muy bien. Y en temas de Unión Europea están saliendo bastantes noticias. Yo, bueno, pues por suerte, gracias a pues charlas con gente pues dedicada, digamos, al núcleo de la defensa en la Unión Europea, pues he sabido de estas cosas. Pues parlamentarios, entre otros y tal, tienen un problema porque la munición, la pólvora no se hace aquí. Bueno, entre otras cosas. Me pareció leer que ellos tenían elecciones dentro de poco y si eso sí les influye, ¿a quién te refieres? Hay muchas elecciones este año, muchísimas. Estados Unidos, Rusia, Ucrania ya veremos si las hay. O sea que, bueno, eso es lo fundamental. ¿Alguna cosa que queréis añadir? Voy a aprovechar a ver si leo los comentarios también ahí. Porque en Facebook hay